y se considera como una característica distinta o como un tipo de competencia distinta a la competencia desleal, porque en la competencia desleal se supone que el que compite no tiene prohibido competir. Y esa es la característica de la competencia prohibida. Es prohibido competir porque el Estado o un contrato lo establece así. Entonces piensen una relación contractual en la cual una de las cláusulas dice: yo a usted le pago por la adquisición de esta sociedad la que usted tiene, pero usted se abstiene de competir en ese mercado por 5 años. Hay algunas legislaciones que dicen que eso es anticompetitivo, otras legislaciones dicen que no, pero eso es un tipo de competencia prohibida. A mí, yo, por mi libre ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, decidí no competir en un mercado. Pero existen otras actividades en las cuales el Estado, mediante regulación, dice: usted no puede competir. Porque el único que puede vender o proveer esos servicios es X sujeto, o porque es una actividad que por sí misma tiene objeto ilícito y por lo tanto no debería ser una actividad propia del mercado. Les doy un ejemplo. En Colombia, conforme a nuestra legislación, el correo solo lo puede desarrollar una empresa. Y que existan servicios de correo que son distintos a los de mensajería, compitiendo con esa empresa, son actos de competencia prohibida. O por ejemplo, en Colombia solamente una empresa está autorizada para la producción de armas de fuego, y que existan otras empresas produciendo este tipo de bienes en el mercado genera competencia prohibida en el modo como está establecido en otras legislaciones. Como les decía, en Colombia no está tipificada la competencia prohibida, pero la competencia desleal y la ley 256 establece un numeral en el cual, un artículo, perdón, en el cual, que ahí estaban escritos el artículo 18, no el 11, que establece que es desleal o es competencia contraria a la lealtad comercial aquella que se desarrolla mediante la infracción de una norma jurídica. Y es acá donde tiene sentido la prohibición del desarrollo de actividades que buscan, digamos, lavar cierto tipo de dinero que tiene un origen ilícito. Se considera desleal en razón a que la ventaja significativa se genera porque la empresa obtiene recursos no acudiendo al sistema financiero como haría otra empresa que quiere entrar al mercado, no acudiendo a las inversiones de capital, no incurriendo, digamos, en ciertos contratos de crédito, sino usando bienes producto de una actividad ilícita. Ahora, no solamente el lavado de activos genera competencia prohibida en el modo como lo vemos en la ley 256, es decir, por violación de norma. Hay otros tipos. Cuando una empresa no cumple con sus obligaciones de tipo laboral, está concurriendo al mercado de manera desleal. Si una empresa no le paga a los trabajadores lo que le tendría que pagar, esa acción es desleal. Y es una violación de norma, que por el efecto que tiene, puede tener un carácter particular, porque puede generar un impacto particular, un perjuicio particular en las empresas que están participando en el mismo mercado, o un impacto general, en vista de que no se estaban protegiendo un bien jurídico que la Constitución busca establecer, es que todos tengamos acceso al menos a las mismas prestaciones de tipo laboral. Ahora, también la evasión tributaria es un modo de competir deslealmente. Si yo no pago mis impuestos cuando estoy concurriendo en el mercado, estoy compitiendo deslealmente y de esa manera estoy impidiendo que se desarrolle ese principio de competencia libre y leal que busca la legislación colombiana. Pero incluso hay otras prohibiciones que son bien interesantes. La misma ley de competencia dice: está prohibido cartelizarse con el fin de subir los precios o de mantener precios muy altos. Ese también es un acto de competencia desleal por violación de norma, porque esos que se cartelizan están compitiendo deslealmente frente al que no se carteliza, y esos que se cartelizan, ese que no se carteliza, tendría la posibilidad de resarcir o de buscar perjuicios frente a esos que provienen o que tienen ventajas competitivas en el mercado en razón a la cartelización.
Bueno, ahora, ya centrándonos en el tema del lavado de activos, por ponerlo muy sencillo, al final, cuando se habla del lavado de activos, se habla de acciones que buscan darle la apariencia de legalidad a cierto tipo de recursos que tienen origen ilícito, para poner una definición muy sencilla. Y eso, como muy bien decía el director de la UIAF, impone barreras de entrada que son difíciles de sobrepasar en un mercado o para aquellos que están participando en el mercado de manera leal. Porque, como les decía ahorita, una de las principales barreras de entrada a un mercado son los costos hundidos. Si yo tengo un costo hundido para entrar al mercado, y ese costo hundido no lo tengo que sufrir porque el origen de mis recursos no proviene no es lícito, sino que estoy entrando al mercado del desarrollo, digamos, como consecuencia del desarrollo de una actividad ilícita, esa barrera inmediatamente impide que los demás estén compitiendo lealmente. Pero también genera otra restricción, y es que el que entra a un mercado con recursos de origen ilícito puede salir del mismo muy fácilmente. Entonces las decisiones de entrar y de inversión son mucho menos riesgosas y hacen que las decisiones de entrar a un mercado sean mucho más sencillas que las que tiene una persona que está poniendo todos los huevos en la canasta. Ahora, si lo que se usa, o si el lavado de activos se usa para darle más, no solo pues, la apariencia de legalidad, a veces, y nuestros compañeros de la OIAF son expertos en las tipologías, se utiliza ese tipo o esos recursos de origen ilícito con el fin de ganar poder en el mercado. ¿Qué es poder de mercado en términos de protección de la competencia? Tener la posibilidad de cobrar un poco más, un precio más alto que el costo que yo incurro. Si al final yo puedo de alguna manera disfrazar esos costos, ¿sí? Y poner precios menores a mis costos, voy a tener un poder de mercado superior que los demás, porque el beneficio de mi actividad no está dado porque soy más eficiente en la producción de un bien o provisión de un servicio, sino porque no tengo en cuenta eso, porque lo que busco es darle apariencia de legalidad a un recurso, y vender más caro o más barato no me importa. Eso inmediatamente también impide de alguna manera la competencia leal en el mercado. Bueno, de alguna manera algunos dicen eso genera precios bajos, pero precios bajos en el corto plazo. En el largo plazo, eso genera es más perjuicios para el consumidor, porque ya yéndonos al otro punto, no es igual la protección al consumidor cuando aquel que le provee el bien es uno que es, digamos, un proveedor ilícito. No es igual la protección al consumidor cuando aquel que provee el bien lo hace no con el incentivo de proveer un bien en el mercado, sino con el incentivo de darle apariencia de legalidad a un recurso que no la tiene. Entonces, tiene varias dimensiones. Y ese tipo de actos, lo que busca, digamos, la Superintendencia de Industria y Comercio ahora es empezar a atacar la informalidad, de alguna manera, porque quizás esa es la principal fuente o el principal escudo cuando se está desarrollando un acto de competencia desleal. Es muy difícil atacar la deslealtad cuando el que participa en el mercado no es un proveedor de un bien y servicio que sea formal. Y lo que estamos ahora tratando de hacer en la superintendencia es mejorar nuestra técnica para poder no solamente ponerle el dedo en la llaga al formal, al que paga impuestos y al que está inscrito en Cámara de Comercio, sino poder ir a esas personas naturales que desarrollan actividades prohibidas o que desarrollan actividades que tienen un gran viso de deslealtad, con el fin de que todos respondamos ante la ley de la misma manera. Entonces, en ese sentido hemos estado desarrollando estrategias en muchos mercados que son principalmente caracterizados por la informalidad. Desde luego, la misma informalidad hace más difícil la actividad de supervisión, porque no se sabe a quién supervisar y hay que desarrollar algún tipo de actividad de inteligencia
que de pronto la Superintendencia de Industria y Comercio, aun cuando tiene funciones de policía judicial, no tiene las mismas herramientas que una autoridad policial judicial. Y en ese sentido, no solamente se ataca la competencia prohibida en aquellos aspectos relacionados con el lavado de activos, sino en todos otros aspectos que muestren o que indiquen que no existe igualdad de condiciones en el acceso al mercado. Un ejemplo muy sencillo es la provisión de bienes que están sujetos al régimen de propiedad intelectual o al régimen de propiedad industrial, en el cual muchos de los participantes no cumplen la ley. El caso más sencillo es los CDs piratas. Hay proveedores gigantes de CDs de música pirata que nadie, entre comillas, persigue. Pues la policía en sus funciones, la fiscalía en sus funciones, pero ese acto de competencia que es desleal con el que tiene una tienda para la provisión, digamos, de cierto tipo de bienes como estos de propiedad industrial, pues no tiene ningún tipo de protección. O aquellos, digamos, que falsifican o de alguna manera hacen parecer sus marcas por otras, sin que sean los proveedores del mismo bien y que tengan la licencia de dicha marca. Bueno, pues para terminar, eso era lo que más o menos queríamos decir. La estrategia que estamos usando ahorita es una estrategia conjunta. Ya tenemos un convenio andando con Fiscalía, Procuraduría y Contraloría con el fin de empezar a desarrollar acción conjunta. Un operativo es mejor que 4. ¿Sí? La acción es mucho mejor cuando todas las autoridades actúan conjuntamente. Y en Brasil ha sido muy efectivo. Desde hace un corto tiempo hemos también hablado con la UIAF para hacer intercambio de información. Y también tenemos convenios internacionales con entidades dedicadas a la persecución de prácticas anticompetitivas, ¿sí? Que con fundamento, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, Colombia se ha empezado a comprometer con el fin de que esas actividades sean mitigadas, porque el inversor extranjero también se ve perjudicado cuando considera entrar a un mercado y sabe que el 90% de la economía o el 90% de ese mercado es informal. Bueno, eso es lo que les queríamos decir. La superintendencia está muy abierta a crecer su inventario de investigaciones y por eso los invito a consultar la página web que, bueno, no la pusieron ahí, pero que ya nos indica y les muestra un procedimiento para hacer quejas y reclamos de todo tipo, y que yo sé que muchos de ustedes durante esta charla pensaron en muchas prácticas que consideran que pueden ser reprochadas. La información es el principal insumo que nosotros tenemos y por eso les invito a que nos colaboren a colaborarle al sector público colombiano. Muchas gracias. Le agradecemos entonces al doctor Pablo Márquez, superintendente delegado para la promoción de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este punto, es importante recordar que si Colombia hace el esfuerzo de dedicar una infatigable atención a combatir toda forma de corrupción, podremos devolverle al país la fe en las instituciones, cristalizar los cometidos constitucionales y construir un ambiente propicio para la existencia de un sector público fuerte, transparente y responsable. Nuestro siguiente invitado nació en Bogotá, graduado del Colegio Militar Simón Bolívar como bachiller y de la Universidad del Rosario como abogado penalista. Cuando apenas tenía 24 años, dictó clases en esa misma institución, lo que de antemano lo calificaba como un aventajado en su rama. Especialmente es un especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y con una maestría en Derecho Penal de las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra de España. Ha sido autor y coautor de diferentes obras, docente y catedrático. Fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia y asesor del Ministerio del Interior y de Justicia para la redacción e implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Ha sido asesor del Gobierno de Honduras en materia procesal penal, con agencias de cooperación internacionales. Conferencista invitado a diversos foros académicos en materia penal y procesal penal. Recibamos entonces al doctor Juan Carlos Forero, vicefiscal general de la Nación.
Buenas tardes. Agradezco la invitación que nos hiciera el doctor Marco Antonio Velilla, a todos los asistentes a este evento, a los señores periodistas, a los distintos abogados, personas de la Fiscalía General de la Nación, de la Veeduría y a todos los interesados en este tema de la lucha contra el lavado de activos y obviamente las actividades conexas al lavado que tienen relación con el objeto de nuestra conferencia. En primer lugar, baste recordar que inicialmente Colombia no tenía tipificado el delito de lavado de activos porque lo considerábamos una modalidad del llamado delito de receptación. Solamente hasta el año de 1997 se introduce en el Código Penal la conducta de lavado de activos, recogiendo ya los postulados que en su momento trazara la Convención de Viena para la lucha contra este flagelo. Respecto de la conducta de lavado de activos se introdujeron unos verbos rectores y unas conductas alternativas para prevenir el lavado de activos, para reprimirlo y para diferenciarlo de otras conductas punibles. ¿Por qué se diferencia de la receptación? Cuando una persona, sin haber participado en un delito, por ejemplo, de hurto, adquiere una parte de un vehículo que ha sido hurtado, los conocidos técnicamente, como lo dice el diccionario, los conocidos desguazaderos. La persona adquiere un bien que provenga de un delito, está cometiendo receptación. Cuando la persona adquiere, resguarda, invierte, transporta, transforma, almacena, custodia o administra bienes que tienen su origen en delitos de tráfico de inmigrantes, trata de personas, tráfico de armas, rebelión, tráfico de menores, préstamo por encima de las autorizaciones legales, absorción interfinanciera, captación masiva y habitual, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, peculado por apropiación, peculado por uso, peculado por aplicación oficial diferente, narcotráfico, concusión, cohecho, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho aparente, delito de celebración indebida de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales, rebelión o delitos producto del concierto para delinquir, está lavando. Un poco grande la. Esto simplemente para hacer una reflexión, y es que el lavado de activos se nos volvió sinónimo del narcotráfico. Y una de las labores, y lo comentábamos académicamente incluso inicialmente cuando recibí esta honrosa y amable invitación de parte del doctor Velilla, que precisamente uno de los objetivos de la Fiscalía General de la Nación es mostrar que el delito de lavado de activos tiene un radio de acción mucho más amplio que el narcotráfico. Porque se está lavando cuando se negocia, cuando se adquieren bienes que tengan su origen mediato o inmediato en toda esta lista amplia de conductas punibles. Y eso básicamente se resume en una primera estrategia de lucha contra el lavado que tiene la Fiscalía General de la Nación, y consiste en la desnarcotización del delito de lavado de activos.